Muy buenas a todos, soy Andrew Runner y hoy os traigo la crítica con spoilers de la Liga de la Justicia, popularmente conocida como el Snyder Cut. Quien me conozca bien o quien me siga a través de mis redes sociales sabe perfectamente que Zack Snyder no es precisamente santo de mi devoción, y sus películas por lo general me resultan efectistas y pretenciosas, lo cual no quita que sea un cineasta con un estilo propio fácilmente distinguible, capaz de ofrecer una visión personal y una pasión desenfrenada en su trabajo. Creo que sería injusto negar ambos lados de la balanza y que lo más sano es simplemente asumir que una cosa no quita la otra. Es difícil hablar de esta película sin tener en cuenta todo el contexto que ha habido en torno a su producción, y si bien es verdad que dentro de la historia del cine tenemos antecedentes similares, incluso dentro de la propia DC con Superman 2, con la primera versión semidirigida por Richard Lester y posteriormente la versión del director Richard Donner, lo que ha ocurrido con el Snyder Cut no tiene precedentes. Por un lado tenemos el apoyo de una enorme comunidad de fans y por el otro tenemos el lanzamiento de HBO Max, que en busca de contenido exclusivo para su nueva plataforma ha propiciado el estreno de una película que, en circunstancias habituales, estaría en tierra de nadie, tanto por la excesiva duración como por la clasificación por edades. Dicho todo esto, vamos con lo que nos ocupa. ¿Es la Liga de la Justicia de Zack Snyder mejor que la versión de 2017? Pues evidentemente sí, lo cual era previsible y tampoco tiene mucho mérito. Mucho tendría que haberse esforzado el bueno de Snyder para hacerlo peor. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es que esta película brille por sus propios méritos. Y aunque no estamos hablando de la séptima maravilla del cine de superhéroes, ni muchísimo menos, debo decir que me ha agradado. Y es más, me ha sorprendido que, aun no siendo una obra de arte como se ha ido pregonando a diestro y siniestro, la brecha entre esta película y su predecesora fuese ser tan considerable. Casi todos los departamentos presentes en la película ofrecen un cambio sustancial para dar una visión más coherente con lo planteado en anteriores entregas. Los más evidentes son, sin duda, la banda sonora y la fotografía. En el primer apartado, la banda sonora en este caso corre a cargo de Yankee Excel, quien ya colaboró con la música de Batman v Superman y que vuelve a reivindicar la continuidad musical y los leitmotivs del Snyderverse dejados por Hans Zimmer, lo cual se agradece bastante. Y quizá la mayor pega que se le pueda achacar sea el excesivo abuso del canto de las Amazonas, que puede llegar a resultar bastante cansino. Asimismo, la fotografía recupera esa imagen contrastada y esa paleta de colores más desaturada asociada a Snyder. Este cambio es todavía más notorio si lo comparamos con las escenas filmadas por Joss Whedon, donde la iluminación era muchísimo más suave y difusa, el entonaje muy estridente y la atmósfera absolutamente plana y aburrida, más propia de una película para televisión que de un blockbuster al uso. Y ya que hablamos de la fotografía, me gustaría comentar un poco el tema de la relación de aspecto de esta película, que ha dado mucho que hablar desde que fue anunciada y sobre lo que ha habido mucha desinformación. En este caso, la película se rodó con una cámara IMAX de 70 mm y en una relación de aspecto de 1:43 o 4 tercios para que nos entendamos, pensada especialmente para ser proyectada en pantallas IMAX. Ahora bien, cada vez que se roda una película en estas características, el director de fotografía a cargo realiza los encuadres de manera que la composición de la imagen sea adaptable al recorte de 16:9 o panorámico que tendrá para la versión estándar en cines y formato doméstico. Lo que ha hecho Zack Snyder ha sido estrenar la película en el formato que fue concebida originalmente, y al encajar la imagen de 4 tercios en una pantalla de 16:9 da la sensación de que se ha perdido información, pero todo lo contrario. Y basta con hacer la comparación con la versión de 2017 para comprobar que, evidentemente, no solo no se pierde información, sino que se gana. Y si bien coincido en que la película hubiera funcionado igual de haberse rodado en un formato más panorámico, lo cierto es que se agradece poder disfrutar de unas composiciones más abiertas y que dejen respirar la imagen. Es cierto que hubo algunos planos que, por circunstancias de la postproducción de la anterior película, muchos de los brutos originales se perdieron y hubo que tirar de copias en 16:9 y rescalarlas a 4 tercios. Revisionando la película yo he podido encontrar hasta 15 planos, pero vamos, siguen siendo una cantidad insignificante a comparación del resto de la película. Y para los más curiosos, aquí os dejo algunos de los planos que he podido encontrar. En lo que respecta al guión, la película presenta ciertos altibajos y el hecho de que muchos de los protagonistas no hayan dispuesto de su propia película en solitario obliga a Snyder a tomar un tiempo considerable del metraje en presentar y explorar a los nuevos integrantes.
Y no nos engañemos, los personajes eran simples y unidimensionales en la versión de Whedon y siguen siendo simples y unidimensionales en la versión de Snyder. Sus tramas y conflictos son bastante genéricas y estereotipadas, desde el conflicto del hijo por el padre ausente o el Montaraz que reniega del derecho al trono. Sin embargo, en esta ocasión se toman el tiempo necesario como para que tengan un mínimo de entidad, de que haya cierta implicación emocional con el espectador y que al final del día no resulten en simples monigotes que hacen cosas, como pasaba en la contraparte de 2017. Los personajes iban a lo básico y las escenas se limitaban a hacer avanzar la trama. Llega el villano, los héroes se reúnen, forman equipo, resucitan a Superman, derrotan al malo y fin. Aquí no ocurre esto. El trayecto es coherente y sí nos ofrece toda la épica digna de una película de Zack Snyder. Y es que para variar, Snyder vuelve a demostrar una vez más su notable talento para la acción y su desenvoltura en la espectacularidad, pero al mismo tiempo vuelve a exponer muchos de sus defectos habituales a la hora de encarar cierto tipo de escenas. Por ejemplo, a la hora de gestionar las escenas de exposición sin que resulten forzadísimas. Talk to my father, who's still in prison for the murder of my mother, which he didn't commit. Yeah, how did I get interested in criminal justice? I can't remember. O redundantes y obvias. Its entire nuclear arsenal you could launch with a thought. Hasta las más sosegadas, como por ejemplo en la reunión del equipo, donde la cámara gira constantemente de un lado a otro sin ningún tipo de propósito narrativo más allá de otorgar dinamismo a una escena de transición. Y sigue dejando mucho que desear en las escenas más dramáticas, como la muerte del padre de Cyborg, que emocionalmente se queda muy corta tanto por la realización como por el acting. Aunque, para compensar, voy a mencionar algunas escenas que sí logran transmitir emocionalmente. La escena de Cyborg ayudando a los civiles, la resurrección de Superman y, como no, el impresionante clímax que no dudo en calificar como la mejor escena no solo de esta película, sino de todo el universo cinematográfico de DC. Podría destacar también la escena entre Lois y Martha, que logra generar una conexión emocional importante entre dos mujeres tratando de superar el duelo por la muerte de un ser querido, pero esto se destruye cuando se revela al detective marciano. Y es que al igual que en anteriores entregas del DCU, el exceso de tramas, escenas y personajes irrelevantes es precisamente lo que convierte esta película en un producto bastante espeso para una película de superhéroes convencional. Esto se nota especialmente en el primer tramo de la película, que tarda demasiado en arrancar, y al final de la misma, que demora en demasía todo el tramo restante entre el clímax y el desenlace. Y si bien, como ya mencioné, muchos de esos momentos ayudan a contextualizar y a crear esa implicación emocional con los personajes, otros lastran el ritmo y son fácilmente prescindibles, como por ejemplo la escena de presentación de Flash, que da bastante vergüenza ajena y no solo por esto. En serio, ¿qué persona en su sano juicio tiene esa expresión en la cara justo antes de estamparse contra el asfalto? Y podemos seguir poniendo más ejemplos, como toda la participación del detective marciano, que no aporta nada, o la más evidente, el epílogo posapocalíptico, que es básicamente un reclamo a la desesperada de Snyder de reivindicar su universo cinematográfico y que más allá de aportar cierta expansión al lore general de la franquicia, solo contribuye a un ritmo tan irregular que ensucia todo el conjunto. Ah, y por supuesto, al ser una película de Snyder, no podía faltar la referencia a Excalibur. The future has taken root in the present. The future has taken root in the present. Dicho todo esto, vamos con la pregunta definitiva. ¿Es la Liga de la Justicia de Zack Snyder una mala película? Pues no. Está lejos de ser una revolución dentro de su propio género o incluso memorable, pero a su favor hay que decir que la película tiene su propia identidad, que su desarrollo es consistente y que a pesar de su ritmo irregular es entretenida y a mí personalmente me ha dejado un buen sabor de boca, que al final del día es lo más importante en este tipo de producciones. Y sinceramente, el simple hecho de haber podido sacar adelante esta versión ya puede considerarse una victoria, no solo para Snyder, sino también para los fans. Es más, el propio Snyder tiene pendiente este año el estreno en cines de la secuela del Amanecer de los Muertos, que estoy deseando ver y que por supuesto cuando llegue el momento tendréis mi crítica en este mismo canal. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dale a like y suscribiros que pronto llegarán nuevos vídeos al canal. Muchas gracias a todos y un saludo.